Ah, no, ahí se salió. Y me tiró error que no podía grabar porque está, no sé por qué, pero no me dejaba grabar porque estaba bien. Ahora tampoco me está dejando grabar todo caso. Es raro. Ya, hay partido grabando. ¿Me escuchan? Que creo que se me había caído el internet, por eso no grababa. ¿Me sigue escuchando bien? Perfecto. Ya, bacán. Ya, entonces esta es la ayudantía 3. Está en el módulo de ayudantía. Por si quieren ir viendo el enunciado. Entonces, la pregunta uno nos dicen, considera una parábola f de x igual a ax cuadrado más bx más c con a mayor que cero para x1 con x2 perteneciente a los reales con x1 menor que x2. Y dicen, demuestre justificando que el punto x0 del teorema del valor medio aplicado a f de x en el intervalo 1, o sea, x1, x2 es x sub 0 igual x1 más x2 partido en 2. Entonces, nos dicen que apliquemos el teorema del valor medio y para demostrar de que x sub 0 es igual a x1 más x2 partido en 2. Entonces, lo que nos dice el teorema del valor medio es de que f de x, o sea, f de x va a ser igual a la función evaluada en los límites partido en los límites. O sea, f, en este caso, lo voy a escribir como el genérico primero y después lo voy a reemplazar. F de b menos a partido en b menos a. Cuando esto va desde, eh, cuando está en el rango entre A y B. Entonces, es el límite de más a la derecha por el de, como el último menos el primero, partido en la resta de eso. Entonces, para este caso, lo voy a dejar aquí arriba para que lo tengan. Entonces, esto es TBM, esto es el teorema del valor medio. Entonces, en este caso nosotros decimos f de x va a ser igual a f de x2, porque el intervalo es entre x1 y x2, menos f de x1, partido en x2 menos x1. Entonces, bueno, reemplazamos en la función que nos dicen antes. Entonces tenemos que la derivada de x, o sea, la derivada de la función en x, va a ser igual a ax2 al cuadrado más bx2 más c menos, abre paréntesis, ax1 al cuadrado más bx1 más c. Todo esto dividido en x2 menos x1. Entonces, tomé la función que nos daban ahí, que era la x cuadrado más bx más c, y reemplacé el x2 y el x1. Entonces, ahora simplifico. Entonces, f de x va a ser igual a x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, 1 al cuadrado, más b por x2 menos x1. Por el menos de aquí, convierte este más en positivo, entonces factorizo por b, me queda x2 menos x1. Y aquí me queda c menos c, entonces la c se me elimina. Todo esto dividido en x2 menos x1. f' de x, el x, el x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado es una suma por su diferencia. O sea, lo puedo escribir como suma, una diferencia de cuadrado, y lo puedo escribir la suma por la diferencia. Entonces, esto es lo mismo que a x2 menos x1 por x2 más x1 más b por x2 menos x1, y todo esto dividido
en x2 menos x1. Y simplifico los x2 menos x1 y me queda que f' de x va a ser igual a por x2 más x1 más b. Todo esto está partido en 1, entonces, bueno, no lo escribo. Pero, eso es como una primera parte. Nosotros también sabemos de que f', esto lo voy a encerrar en verde porque es como el primer resultado que tenemos. Pero también nosotros sabemos de que f', espérenme, ¿dónde salió? Sabemos de que f' de x es la derivada de ax cuadrado más bx más c. Entonces voy y lo derivo. Y esto me queda que f' de x va a ser igual a la derivada del primero, 2ax, más la derivada del segundo, b, más la derivada del tercero. Pero la derivada de c, como una constante, es 0. Y este segundo resultado lo reemplazo en mi función. Pero si es que yo reemplazo aquí, como tengo x, y aquí también tengo x, y a mí me preguntan en f de x0, reemplazo x0 aquí. Entonces esto me da que la derivada de x0 va a ser igual a 2ax0 más b. Y este valor como lo reemplazo en la ecuación de arriba. Esto lo voy a encerrar en verde. Entonces tengo que 2ax0 más b va a ser igual a este valor de acá. A por x2 más x1 más b. Entonces simplifico las b, simplifico las a, y el 2 pasa hacia el otro lado dividiendo. Me queda que x0 es igual a x2 más x1 partido en 2. Bueno, y como es suma, yo lo puedo escribir como x1 más x2. ¿Se entendió? Voy a, voy a hacer zoom para que vayan copiando. ¿Con eso está bien o necesitan ver un poco más para arriba? Bueno, supongo que está bien si no hubieran dicho. Entonces, al final, usamos el Yo teorema. quería, Dime. la parte de un poco más arriba que no alcancé a notar algo, que no me... Sí, obvio. ahí, ahí era. ¿Se Eso, alcanza a gracias. ver ahí? ¿O estaba Sí, muy sí, chiquitito? sí, no, no, sí, está ahí, súper. Perfecto. Gracias. Vale. Bueno, entonces lo que hicimos es, usamos el teorema del valor medio para encontrar la derivada de x. Al final esto es como un x genérico. Con eso encontramos la pendiente en función de los límites. Entonces, reemplazamos después f' por la derivada puntual en x0, que es como la que nos están preguntando. Y después igualamos, simplificamos los b y encontramos la pendiente. ¿Terminaron de copiar? Bueno, es igual esto queda grabado y la pauta también la subo. Entonces,
no es tan complicado si es que se quedan atrasados en alguna parte. Lo que me interesa es que entiendan, entonces prefiero que vayan poniendo atención a que vayan escribiendo. No entienden alguna parte, etcétera, etcétera. Ya, vamos a hacer el preguntado. Nos dicen, demuestre que si es que x1 y x2 son tales que ax1 es igual a b menos ax2, entonces la derivada de f en x0 es cero. Entonces nos dicen, use la regla de Fermat. O sea, hay que usar la regla de Fermat para, para demostrar esto. ¿Sí? La regla de Fermat nos dice lo siguiente. El límite, cuando x tiende a x sub 0, lo voy a escribir con otra letra para dejarle como la fórmula genérica. Cuando x tiende a A, es igual a f de x menos f de A en x menos A. Esto me faltó agregar que la derivada es igual a eso. Ya, entonces eso nos dice la regla de Fermat, de que si es que para calcular la derivada, yo puedo escribirlo en función, o sea, que tiro el límite hacia ese punto y hago como una especie de teorema del valor medio. No, no es lo mismo porque es distinto, pero y lo puedo calcular de esta manera. Se parece mucho al límite por definición, solo que en vez de acá tirarlo hacia un número, voy y lo tiro hacia, o sea, en vez de tirarlo a cero, lo tiro hacia el número. Entonces, como que es parecido, pero resulta más o menos la misma lógica. Entonces después nos dicen, demuestre que si es que x1 y x2 son tales que ax1 igual b menos ax2, la derivada en x0 es cero. Entonces, límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0, partido en x menos x sub 0. Y bueno, reemplazamos. Entonces tenemos, bueno, esto va a ser igual a f' en x0. Entonces tenemos límite, a ver, escribirlo a este lado, f' de x0 va a ser igual al límite, cuando x tiende a x sub 0, la primera del f, entonces, a x cuadrado más bx más c, menos, abre paréntesis, ax sub 0 al cuadrado más bx sub 0 más c. Todo esto dividido en x menos x sub 0. Después, f' de x sub 0 va a ser igual al límite, cuando x tiende a x sub 0. Y bueno, hacemos muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio 1, solo que ahora factorizamos por x y x sub 0. Entonces nos queda a x cuadrado menos x sub 0 al cuadrado más b x menos x sub 0 y la c se nos simplifican. Todo esto dividido en x menos x sub 0. Entonces, f' de x sub 0 igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de a por x menos x sub 0 por x más x sub 0.
más b por x menos x sub 0. Todo esto dividido en x menos x sub 0. Y simplificamos los x menos x sub 0. Este se me simplifican con esto. Y llego al f de x es igual al límite de x tiende a x sub 0 de a por x más x sub 0 más b. Espérame. Y bueno, esto es porque está dividido en 1. Y como ahora ya no se nos hace 0 abajo, podemos reemplazar el límite y nos queda de que perdón, esto es f de x sub 0. F de f' de x sub 0 va a ser igual a, reemplazo por x sub 0 y me queda 2x sub 0 más b. Me queda 2a x sub 0 más b. Que bueno, hace sentido porque es lo mismo que nos dio arriba. Pero ahora nos dicen de que ax1 menos b, o sea, ax1 es igual a b menos ax2. Entonces, hacemos la relación. Nosotros en el ejercicio anterior, por teorema del valor medio, encontramos la derivada en función de x1 y de x2. Entonces, las podemos igualar. Entonces, voy a ir hacia el ejercicio de arriba. Entonces, eh, aquí nosotros encontramos la derivada en función de x2 y de x1. Entonces voy a tomar esto, ax2 más x1 más b. Entonces, tengo que ax1 más x2 más b va a ser igual a 2a x0 más b. Que esto acá es igual a f' de x0, que lo tenemos aquí arriba. Pero voy a multiplicar el a para tener esto y poder usar esa relación que nos dicen ahí. Entonces, tenemos que ax1 más ax2 más b es igual a f' de x0 igual a 2ax0 más b. Lo de la regla Fernanda al final lo hice para bueno, llegar a la derivada o sea, llegar a la derivada como la habíamos derivado en un principio. Y bueno, reemplazamos el ax1 por lo que nos dicen ahí. Entonces tengo que b, espérenme. Entonces tenemos b menos ax2 más ax2 más b es igual a f', igual a un x0, igual a 2a x0 más b. Bueno, se nos simplifica todo, nos queda el b con el b y el ax2 con el ax2. Entonces nos queda que 0 es igual a f' de x0 igual a 2ax0 más b. Entonces, por lo tanto, ahora encontramos también x0, el valor en función de a y de b. Entonces, x0, bueno, acá la primera parte nos demuestra de que la derivada en x0 es 0, y ahora como adicional, encontramos x0 para como que la función se nos haga 0, dado esa relación que tenemos ahí. Entonces, esto es 0 igual a 2a x0 más b, por lo tanto, x0 es igual a menos b partido en 2a. Y aquí nos da que f de x, o sea, la derivada evaluada en x0 es 0. Zoom.
¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Al final la regla de Fernat nos sirvió la podríamos haber usado en la parte uno en vez de llegar y derivar, poder haber derivado con el límite. Entonces, no era tan necesaria ahora porque con el teorema del valor medio, como aplicado, igual llegábamos. Pero podríamos haberlo usado en el ejercicio anterior para tener el 2ax0 más b, toda esta parte de acá, todo este sector de aquí. Eh, pero bueno, o sea, no era tan necesario. Porque al final igual derivamos como manual el de botar el exponente y los x que solo queda la constante y las constantes eliminarlas. Ya, pregunta 3. La pregunta 3 nos dicen, sea f desde a hasta b hacia los reales, una función continua que en a, b, o sea, continua en a, b y derivable en a, b. Demuestre que si es que f es creciente en a, f' de x es mayor que cero. O sea, lo que nos dicen acá es, hay una función que está definida entre a y b y que nos dicen de que es continua y derivable en ese mismo rango. Entonces, nos piden demostrar de que si es que es creciente en A y en B, la derivada va a ser positiva. Entonces, esto un poco para explicar lo que está pasando. Tenemos una función, por ejemplo, eh, así, tenemos esta función. Nos dicen, no, porque está definida en ese rango, perdón. Nos dicen, por ejemplo, esta función, la función exponencial. Y nos dicen de que entre A y B, este pedacito de la exponencial, nos piden demostrar de que si es que la función es creciente, la derivada, o sea, por ejemplo, de la derivada ahí, la derivada ahí, voy cambiando de color. La derivada ahí, solo porque eso. La derivada ahí, esas son todas crecientes. Acuérdense que la pendiente, o sea, la derivada lo que nos calcula es la pendiente de esta recta en un punto. Entonces es lo mismo que cuando hacíamos el delta i partido en delta x, pero acá lo estamos haciendo literalmente diferencial de y partido en diferencial de x. O sea, es esto llevarlo, pero como hasta lo más pegado, 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 hasta tener un punto. Entonces nosotros queremos ver si es que la función es creciente, o sea, tenemos que demostrar de que si es que la función es creciente, la pendiente también va a ser creciente. Esto es como un poco para explicar gráficamente lo que vamos a hacer. Tengo que pasar como, de lleno a las matemáticas. Ya, pues entonces nos dicen, eh, nosotros sabemos de que B va a ser mayor que A. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir, entonces, decimos, sea x1, x2 pertenecientes entre A y B. O sea, volvemos al cuestión. Tengo mi función así, que está acá, A, B. Yo voy a definir un x1
y un x2, donde puedo decir de que x1 va a ser menor que x2 para poder hacer como un rango dentro de esto y que, bueno, va a cumplir las mismas propiedades de A y de B. Entonces, sea x1 y x2 pertenecientes a A, B, x1 menor que x2 y f continua entre x1 continuo y derivable entre x1 y x2. Eso lo estoy anotando solo como para que les quede anotado nomás. Y voy a definir un punto C que va a estar dentro de este rango, entre x1 y x2. Entonces, después digo f' de C y uso el teorema del valor medio. Va a ser igual a f de x2 menos f de x1 partido en x2 menos x1. Como C puede estar en cualquiera, o sea, puede tener cualquier valor entre x1 y x2, ya vale, ahí van a cachar. Ya pues, y bueno, cuando paso el x2 menos x1 multiplicando, me queda f' de C por x2 menos x1. Va a ser igual a f de x2 menos f de x1. Como yo sé de que f de x2 va a ser más grande que f de x1, porque, porque al ser f de x2, como la recta es creciente, que son los decían, eso era como de la parte como de lo que sabíamos, esto va a ser más grande que esto. Entonces, todo esto de acá siempre va a ser mayor que cero. Entonces, ahora tengo que empezar a analizar la parte de la derecha. Y es que tengo que f de prima de c por x2 menos x1 tiene que ser mayor que cero, porque lo de la derecha es mayor que cero. Y nos dicen, o sea, lo definimos acá, que x2 es mayor que x1. Acá tengo un número más grande y le estoy restando un número más chico. Entonces, esto de acá también es mayor que cero. Y de la única forma de que esto se cumpla es de que, o sea, de que se siga cumpliendo esto, es que f' en C tiene que ser mayor que cero. Entonces, bueno, escribiéndolo más ordenado, dado que f de x2 mayor que f de x1 y x2 es mayor que x1, implica que x2 menos x1 es mayor que cero, f' de C tiene que ser mayor que cero. Y bueno, por lo tanto va a ser también mayor que cero. Caso opuesto, si es que nos hubieran dicho que la función es decreciente, eh, nos hubiera quedado este va a ser más chico que este, por lo tanto nos hubiera quedado menor que cero. Esta resta de acá hubiera seguido siendo positiva, porque x2 va a seguir siendo mayor que x1. Y para que esto nos quede siendo menor que cero, la pendiente va a tener que ser negativa, para que nos quede que todo es negativo. ¿Se entendió? Algo más o menos.
Esto es para demostrar, o sea, esto nos define de que la pendiente, o sea, esto se usa para que la pendiente nos diga como si es que esto es creciente o decreciente. Una pregunta, ¿podríamos haber usado la I y B? Sí, podríamos haber usado A y B. Lo quería definir con X1 y X2 como puntos dentro de A y B que pueden tomarlo. Entonces, los paréntesis son de los que incluyen. O sea, X1 puede valer A y X2 puede valer B. ¿Cuál es la gracia de definirlo así? Es de que tomo todos los puntos de la recta. Porque, por ejemplo, si es que yo dibujo esta recta así, mira, hacerle zoom. Y yo tengo esta recta así, y lo tengo ahí, A y B. Si es que yo considero A y B, efectivamente, perdón, me quedo chueco. Efectivamente puedo decir, sí, es creciente, pero no es creciente en todos los puntos. Como acá yo estoy definiendo de que es creciente entre x1 y x2, que pertenecen a cualquier rango de la función. Porque si yo digo, ah, listo, pero esta parte de acá, esta parte no es creciente, ¿no? Pero de aquí, que asumo que está más o menos el mínimo, para acá sí es creciente. Entonces, tal vez no siempre me sirva tomar el A y el B. ¿Se entiende? Uno define puntos x1 y x2 genéricos que yo puedo ir moviendo hacia los lados, que este lo puedo mover para acá, lo puedo mover para allá, este lo puedo mover para acá, lo puedo mover para allá, para tener como este juego de decir, listo, acá entre x1 y x2 es creciente. Y tal vez no necesariamente entre A y B sea creciente. Va a ser el caso opuesto. Es que tengo una función así, A y B. Igual puedo definirlo. Digo, listo, existe entre A y B, pero yo sé que entre x1 y x2 va a ser creciente, ese rango ahí. Listo, y ese es el valor máximo que puede tomar x2, porque si es que lo empiezo a correr para acá ya no es creciente. Siguen estando entre A y entre B, pero a mí me importa la parte creciente nomás. No sé si se entendió el por qué los tomo. Para este caso en particular, como no sabemos cómo es la función A y B, tengo que definir un x1 y un x2 que sean crecientes. Aparte de que sea continuo y derivable. Entonces, me falta anotarlo. Dicho rango. Yo lo determino así. Como tengo una función genérica, determino un rango genérico en donde la función va a ser creciente. Si no es creciente, lo determino para que no sea creciente. Y yo uso el caso opuesto, ya que esto me tiene que dar negativo, y para eso esto me va a seguir dando positivo. La función, si es que quiero que me dé negativo, tiene que ser negativo. ¿Se entendió ahí un poco más claro, Martín? Perfecto, buenísimo. ¿Hay alguna pregunta de esto? Igual vamos a ver un ejercicio más práctico de lo que acabo de explicar ahora. Ya, voy a explicar una cuestión antes, que tenía pensado explicarla después, pero creo que va a ser más fácil de explicar al principio. O sea, voy a explicarlo antes, aunque no me van a entender mucho, hay que explicarlo después, para que me entiendan como a la mitad del ayudante, o sea, a la mitad del ejercicio. Yo puedo determinar si es que existe un máximo local o un mínimo local en función de las pendientes de antes y de después. Por ejemplo, voy a tener
esta función. Eh, Ahí. Entonces tengo este máximo local de acá y este mínimo local de acá. Si es que yo entro a analizar, voy a hacer, voy a hacer tres líneas. Voy a hacer un corte acá, voy a hacer un corte acá y voy a hacer un corte acá. Y yo les pregunto, y voy a marcar con morado los puntos. Esto, si es que pueden usar micrófono, si pueden usar chat, sería bacán, porque es- no es complicado, pero quiero que lo entiendan bien. Si es que yo Eh, pregunto, dime. la distancia entre esos dos puntos para llegar al centro son iguales, ¿no? No, no, no. Son cortes genéricos. O sea, esto es como un poco para mostrar. No importa la distancia en todo caso. Pero no es que, o sea, esto lo puedo haber escrito, lo puedo haber dibujado así. Perdón, ahí, bueno, está ahí y acá. Y habría hecho la línea ahí y otra línea acá. O sea, verdad da lo mismo, lo puedo poner ahí. No sé si se entiende. O sea, no importa si es que lo hice así como para que quedara más bonito. No es que esté justo en el medio. No, es como. Es solo. Son un mínimo, un máximo y hice tres líneas para separar por rango. Entonces, voy a usar acá. No, estoy usando morado. Voy a usar este amarillo. Si es que pueden usar como micrófono o por chat, voy a ir preguntando cuestiones. ¿Cómo es la pendiente en este rango de acá? Positiva. Positiva. O sea, esta parte de acá es, voy a hacer una tablita. Entonces, voy a definir esto como x1 y esto como x2. Entonces, x1, x2. Espera, voy a buscar cómo hago la tablita para que se entienda. x1 y x2. Bueno, esta línea. Entonces, cuando voy hacia x1, lo voy a hacer más cortito. Cuando voy hacia x1, ¿cómo voy? Positivo. Entonces voy subiendo, ¿cierto? Después, este rango de acá, desde x1 hacia x2, que bueno, es todo esto, en verdad. ¿Cómo es la pendiente? Negativa. Negativa. Perfecto. Entonces, para encontrar un máximo local, yo puedo ver un punto, ¿vale? Y veo, si es que antes venía creciendo y ahora empieza a decrecer, es un máximo local, porque se forma como una montañita, ¿cachai? Voy subiendo y ahora voy bajando. Antes de llegar al punto iba subiendo, después de llegar al punto voy bajando. Entonces, tengo un máximo local. Máximo local. Y ahora, para el x2, cuando voy hacia el x2, ¿cómo voy? Bueno, lo mismo que había preguntado antes. Voy bajando, ¿cierto? Y ahora que estoy yéndome del x2, ¿cómo voy? Positivo. Positivo. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahora voy subiendo. Entonces, para encontrar un mínimo, y esto es un mínimo local, antes venía bajando y ahora voy subiendo. Entonces, el x2 es un mínimo local. Entonces, modo resumen. Para encontrar un máximo local, antes tengo que ir subiendo y después bajando. Y para encontrar un mínimo local, antes tenía que ir bajando y ahora tengo que ir subiendo. ¿Y cómo calculamos si es que voy bajando o voy subiendo? Con lo que acaba de explicar recién, con la pendiente. Esto acá.
¿Entendió? Voy a explicar, vamos a hacer un ejercicio de eso ahora, pero como para que la pendiente me determina la, como la pendiente me puede ayudar a determinar si es que es un máximo o un mínimo, dependiendo de si es que antes de este punto es positiva y después negativa, de esa manera sería un máximo local, y de manera inversa, si es que antes iba decreciendo y ahora va creciendo, me da un mínimo. Una Ya. duda. Dime. ¿Y f' de x1 tiene que ser igual a 0? Sí, porque en estos puntos son, en X1 y en X2, son la pendiente es 0, porque son un punto máximo y un punto mínimo, local, respectivamente. Ya verás. Dale. Buena pregunta. Gracias, gracias por hacerlo. Es una buena aclaración. En estos puntos, como para que pase eso, tiene que pasar por el 0. Entonces, va creciendo, 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 después empieza a decrecer, en algún momento va, no sé, pendiente 1, después 0,5, 0,3, 0,2, 0,1, 0, 0, 0, 0, infinito 0, un 1, después se vuelve tangente y después empieza a decrecer. Menos 0,1, menos 0,5, menos 1, menos 2. Y después acá empieza a acercar de nuevo al 0 y después sube de nuevo. Y a ver, esto lo voy a mover hacia el lado. Porque no agarré la cuestión que no quería ver. Me agarra el equipo. Ya, bueno. Voy a agarrar todo. Esto es como una explicación paréntesis. Se la voy a dejar por último para que cuando la vean se acuerden. Entonces, bueno, ahora pasamos al ejercicio 4. Y nos dice, se corta un alambre de longitud L formando un cuadrado con uno de los trozos y un círculo con el otro. Calculen dónde se debe cortar el alambre para que la suma de las áreas sea la mínima. Utilice segunda derivada. La segunda derivada nos determina, eso también se lo voy a explicar. La segunda derivada nos determina si es que, como podemos ver, si es que ese punto crítico es un máximo o un mínimo. Así como tenemos lo que acabo de explicar ahora, de que si es que antes la pendiente es creciente y después es decreciente, es un máximo, podemos hacerlo, la segunda derivada nos ayuda a solucionar ese problema. Entonces, voy a explicar primero cuál es lo que estamos haciendo y el cómo nos ayuda. Tenemos un alambre que mide L. Todo esto mide L. Nosotros vamos a cortar aquí, por ejemplo, y esto va a medir X, y esto va a medir L menos X. Con X vamos a hacer un cuadrado, que va a ser X cuarto, X cuarto, X cuarto, X cuarto. Y con lo otro vamos a hacer un círculo, que el perímetro es L menos X. Entonces, el radio de esto va a ser L menos X partido en 2pi. El radio es 2pi R, y el R, o sea, y el perímetro es todo esto. Ahí tenemos el radio, entonces, R. Entonces, a nosotros nos preguntan ¿en dónde se tiene que cortar para que las áreas sean lo mínimo? Entonces, nos dicen,
el área, que depende de x, que es en donde corto, va a ser igual a el área del cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado? X cuarto por x cuarto. Voy a escribirlo como x cuarto cuadrado. Esa es el área del cuadrado. Más el área del círculo, que es pi r cuadrado, entonces, pi por l menos x, 2pi al cuadrado. Entonces, yo necesito ahora que esto sea un mínimo. O sea, esto necesito tener el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si es que yo derivo, voy a tener la pendiente en los puntos. Puedo buscar ahí cuándo es positiva, cuándo es negativa, y encontrar el punto mínimo. Entonces, voy a derivar. A' de x. Voy a tener, ahora voy a escribir primero el ax multiplicado, va a ser igual a x cuadrado partido en 16, más l menos x al cuadrado partido en 4pi. El pi cuadrado se me simplifica con el pi de ahí arriba, entonces me queda 4pi. Y bueno, ahora derivo. Entonces tengo a' de x va a ser igual. La derivada del primero, la constante se mantiene y se multiplica por el 2 que cae, entonces me queda x partido en 8, que es como la derivada de lo primero, más la derivada del segundo, el 4pi se mantiene, o sea, 1 partido en 4pi, por la derivada de esto, que es 2L menos X, por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro es menos 1, por menos 1. Entonces, esto nos queda a' de X va a ser igual a voy a multiplicar esto por 4, o sea, por pi, y esto por 2, para tener la misma base. Entonces esto tengo x pi, fracción 8pi, más 2 por, menos 2 por 2, l menos x. También partido esto en 8pi. Entonces esto es 4l menos x. Sí. Ya, y esto nos queda a' de x va a ser igual a, ordenando esto un poco, nos queda, bueno, partido en 8pi, lo más fácil, y después nos queda menos 8, menos 4l, ahí el menos l de ahí, más pi, más x, pi, menos, más 4. Entonces, lo que hago es, factorizo por x, o sea, multiplico por 4, me queda 4l y más 4x. Y después factorizo por x, me queda x más pi, o sea, x por pi más 4. Todo esto partido en 8, esto lo debería escribir al revés. X por pi más 4 menos 4l. Entonces, ¿por qué menos 1? Ah, sí, porque es la derivada de lo de adentro. Yo derivo todo esto, entonces el 2 cae y me queda lo de adentro, o sea, me queda el L menos X y después tengo que derivar lo de adentro. Y lo de adentro es la derivada de menos X, que es menos 1. ¿Se entendió?
Sorry, no había visto el chat. Ya, bueno, voy a seguir. Ya, y nosotros sabemos de que, como es un mínimo, la pendiente en ese punto es cero, porque, bueno, es un mínimo, que se viene decreciendo y después tiene que empezar a crecer, y el punto mínimo es cuando la pendiente es cero. Entonces, esto lo igualo a cero. Entonces, tengo A' de X, voy a escribirlo al revés. X por pi más 4 menos 4L partido en 8pi es igual a 0. Entonces, despejo X. Bueno, el 8pi se me va, el 4L pasa hacia el otro lado sumando, y me queda que X va a ser igual a 4L partido en pi más 4. Ya, y este es nuestro X. Entonces yo podría decir, listo, bueno, voy a buscar un punto que esté antes, voy a buscar un punto que esté después, lo reemplazo en F', veo si es que la pendiente es positiva y negativa, y determino si es que efectivamente es un mínimo o no. Porque como esta función puede que sea, no sé, imagínense una función mucho más complicada y que tenga máximos locales, mínimos locales, como ahora tengo solo un punto, pero podría tener varios puntos que me hagan cero, que serían cuando esta ecuación de acá me quede cuadrática y que tenga varias soluciones al problema, o sea, a la derivada igual cero, por lo tanto habrían varios puntos críticos. Estos se denominan puntos críticos. Pero como eso es muy complicado, o sea, yo te digo, listo, dime un número más grande que 4L partido en pi más 4. Ya, te puedo decir 4L partido en pi, porque al estar dividiéndose en algo más chico, me va a dar algo más grande. Y puedo reemplazarlo y ver cómo me da la pendiente. Y después, listo, uno más grande que eso, o sea, ese va a ser uno más grande, y uno más chico puede ser, en vez de pi más 4, pi más 5. Y reemplazar y ver cómo se comporta esto, y que nos da positivo o negativo. Pero toma mucho tiempo. Entonces, ahí entra en juego la segunda derivada, A2' de X, que consiste en derivar esta función, o sea, en derivar A', y reemplazamos el valor del punto crítico en ese punto. Y en función de si es que nos da positivo o negativo, determinamos si es que es un máximo o un mínimo. ¿Entendió eso? Si no me entienden, dígame, lo puedo explicar con otras palabras. Lo que voy a hacer es, voy a derivar de nuevo esta función de acá y voy a reemplazar el punto crítico que encontramos. Esto sirve para máximos, para mínimos, para puntos de inflexión. Es para análisis de funciones y sirve demasiado. Entonces, en función de lo que nos dé, es si es que es un máximo o si es que es un mínimo. O sea, que no es ninguno de los dos, que es cuando nos da cero. O sea, si la segunda derivada da 0, ¿cómo sabemos si es mínimo o máximo? Como aquí no No es, está. es que si es que te da cero, no es ni mínimo ni máximo. Es punto de inflexión. Ah, Por ejemplo, cuando tenía x cubo, el cero, que hacía así, ¿cachai? Que es como justo el punto en donde, si es que analizáis la pendiente acá es cero. La pendiente acá también es cero. Pero la pendiente en este punto te queda como 90 grados. Entonces, teóricamente es como una pendiente infinita en un punto. Ese punto de inflexión te da cero. O te da infinito, te dan cosas que no tienen mucho sentido. Ahí no podéis determinar si es que es máximo o mínimo. Pero si te da cero, es punto de inflexión. Si te da la segunda derivada, cero.
que para el x cubo, la primera derivada te queda 3x cuadrado. Determináis los puntos que te dan 0, son el 0, bueno, el 0 y el 0, perdón. Y para la segunda derivada te queda 6x. Y cuando reemplazáis el 0 te queda 0. Entonces el 0 es punto de inflexión. Eso, bueno, igual lo van a ir viendo más adelante, pero para el caso es como cuando pasan ese tipo de cuestiones. El x cuadrado, o sea, el x cubo, los puntos críticos son más, porque tenía ese de ahí, tiene ese de ahí. ¿Sí? Es como, ahí hay que hacer como completación de cuadrados para determinar en dónde son esas derivadas igual 0. Entonces, ¿cómo es? O sea, si la segunda derivada... Te da 0 punto de inflexión. Si te da positivo. Bueno, Eso. si te... Sorry, vale. No, nada, eso que es lo que ibas a decir. Ya, entonces, si es que eso se lo voy a explicar acá antes de hacerlo. A prima de x. Si es que es mayor que 0, es un mínimo. Si es que a prima, o sea, 2' de x es menor que 0, es un máximo. Si a2' de x es igual a 0, inflexión. ¿Dale? Entonces, bueno, después igual les voy a explicar la mnemotecnia cuando lo termine de calcular, que es como con las caritas, volada ya lo vieron. Pero bueno, vamos a derivar esto y tenemos, voy a separar las fracciones y tenemos, por un lado, voy a escribirlo aquí, a' de x va a ser igual a x por pi más 4 partido en 8pi más, menos, perdón, 4L partido en 8pi. Las separo porque al momento de derivar todo esto se me anula porque es una constante. Entonces me queda que a2' de x, todo esto es un número, o sea, 4 más pi partido en 8pi, eso es un número, no sé, es todo 8 por 3, más o menos 24, y esto es 7, entonces todo esto debe ser del orden de un tercio, 1,3 algo, o sea, 1 partido en 3 algo, etcétera, etcétera. Pero es un número. Entonces, cuando lo derivo, me queda solo este número, porque el x se me hace 1. Entonces, esto me va a dar pi más 4 partido en 8pi, menos 0, que es este valor de acá. Pi es positivo, 4 es positivo, 8 es positivo, y pi es positivo. Entonces, a2' de x va a ser mayor que 0. Y cuando era mayor que 0, era un mínimo. Bueno, acá les voy a explicar cómo funciona. Esto es como para la segunda derivada. A2' de x implica, si es que es positivo, una carita feliz. Si es que es negativo, una carita triste. Máximo, mínimo. Ya no horribles las caritas, pero para que se entienda. ¿Se entendió? Si es que nos hubieran preguntado por el área máxima, entramos como el punto es un mínimo, nosotros sabemos de que los máximos van a estar en los bordes, ya sea o sea, en x igual 0 o en x igual L. Entonces eso lo voy a explicar rápido como un poco para el ejemplo. Como esta función, la derivada nos quedaba así, los van a estar aquí o aquí el máximo. Entonces nos dicen de que con x, o sea, teníamos que es x partido en
4 al cuadrado más L menos X partido en 2pi. Bien, sí, aquí. Pi y todo esto al cuadrado. Perdón, ahí está. Entonces esto nos quedaba X partido en X cuadrado partido en 16 más L menos X al cuadrado partido en 4pi. Entonces, si es que yo pruebo con x0, me queda solo el círculo. O sea, me quedaría solo el círculo. Y si es que pruebo con x igual L, me quedaría solo el cuadrado. Y yo lo veo, o sea, esto se puede ver igual un poco como visual. Si es que yo reemplazo como x0, me quedaría aquí L cuadrado partido en 4 por pi. 4 por pi es algo del orden de 12, 13, como está alrededor de eso. Pero es menor que 4 por 4, porque pi es más chico que 4, pues entonces me va a dar más chico que esto acá. Entonces este me quedaría L cuadrado partido en 16, y este me va a quedar L cuadrado partido en algo más chico que 16. Entonces va a ser más grande. Entonces, si es que yo quiero maximizar el área, no lo corto, voy y digo, listo, voy a hacer un círculo nomás. Entonces, el área máxima estaría en x igual 0. Y eso me daría un área de L cuadrado partido en 4pi. Entonces, ¿se entendió? Por último, les puede servir como juego para estudiar el tomar estos valores de acá, el 4L partido en pi más 4, y decir, listo, voy a tomar un valor más chico y un valor más grande. Un valor más chico puede ser el L partido en pi más 4, y simplifican el 4 arriba, y van y lo reemplazan en la función original, en esta acá, y entonces la pendiente, aquí, lo reemplazan ahí, y ven qué valor les da, si es que les da positivo o si les da negativo. Y les debería dar negativo y después positivo. Ya. ¿Hay alguna pregunta de esto para pasar al último ejercicio? Perfecto. Ya. Entonces, último ejercicio. Bueno, esta ayudantía no hice break porque estamos ya en el último ejercicio y son 20 para, entonces mejor creo que terminar media hora antes a que dar 10 minutos para, como entre comillas, para nada. Está quedando 0,5. De 5. Nos dicen, CAF perteneciente, o sea, desde el 0 hasta el infinito hacia los reales, una función continua en su dominio y derivable en A, un punto 0, infinito. Además se sabe que f de x0 igual 0 y que f' es creciente en A. Déjenme ver una cuestión. Creo que me equivoqué, creo que eso es en vez de un igual, es un pertenece. O sea, en A perteneciente entre 0 y infinito. No me calza mucho el igual ahí. Puede que me haya equivocado.
Ya, pues entonces nos dicen, demuestra utilizando el teorema del valor medio, y ahí me faltó un espacio en el coma. Demuestra utilizando el teorema del valor medio que para todo x perteneciente a f', o sea, f de x derivado, o sea, f de x dividido en x va a ser menor o igual a x su derivado. Entonces, elijo una función, digo, listo, una función continua en su dominio y derivable en todo su dominio. Y además se sabe de que f de x, f de 0 es igual a 0 y que la derivada es creciente en a. Entonces, listo, voy a definir x, entonces, sea x perteneciente entre 0 y infinito, f, que es continua, entonces es continua, que x es una función continua, o sea, y f va a ser continua entre 0 y x, incluyéndolo los dos, y, bueno, derivable entre 0 y x. Entonces, después voy a determinar un valor c, entonces, aquí. C pertenece entre 0 y x. Esto es lo mismo que el ejercicio anterior, como que defino un rango como para mí, que en donde la función va a comportarse de esta manera, como que es parte de lo que uno hace, como que te definís un rango dentro del rango de tu función para poder aplicar estas cuestiones. O sea, esa es como la única razón de, pues yo digo, existe este x que pertenece en cualquiera del rango, y después digo que f va a ser continua en ese rango, porque así lo establezco, es parte como de las demostraciones. Entonces después determino un c chico que pertenece a ese rango, y digo, f' en c va a ser igual a f de x, que es el límite, menos f de 0, que es en donde parte, partido en x menos 0. Y como f de x es 0, o sea, f de 0 es 0, porque nos lo decían por enunciado, tengo que f' en c va a ser igual a f de x, igual a f de x partido en x. Y como c es menor que x, porque pertenece dentro de este rango, lo puede incluir, o sea, puede ser un menor igual. Entonces, como c es menor o igual que x, y como f es creciente, f' de c va a ser menor o igual que f' de x. Entonces, esto es f' en c. Entonces voy y reemplazo, digo, f' de c igual, ¿cuánto vale eso? Vale f de x partido en x, f de x partido en x, es menor o igual que f' de x, que es lo que determina acá arriba. Entonces, por lo tanto, lo escribí acá, por lo tanto, f de x partido en x es menor o igual que f' de x, que es lo que nos pedían demostrar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿En el enunciado dice que f es creciente? ¿O lo le dijiste? Sí, nos dicen.
O sea, nos dicen, y que f' es creciente en A. Entonces, nos dicen, sea f una función continua en su dominio y derivable en A, además se sabe de que f de 0 es igual a 0 y que f' es creciente en A. Entonces, si es que la derivada es creciente, la función es creciente, por lo que terminamos en el ejercicio 4, en el ejercicio 3. Como teníamos un f creciente y nos daba de que la derivada era mayor a 0, es una implicancia para los dos lados. Porque nunca un número más grande menos uno más chico va a dar negativo. No sé si se entendió. O sea, ¿me entendiste lo que te explico? O sea, lo que... Sí, sí, entiendo. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, perfecto. Voy a cortar la grabación.